mismo Dios que los sustenta y es el mismo Dios que perdonará sus pecados también futuros. Y luego dice, ¿por qué? Dice, no porque tú seas especial, más bien no dice eso, pero eso nos da a entender. Dice, más bien por amor de mi nombre. O sea, ¿por quién soy yo? Dice Dios. Dice, porque yo soy Jehová, y por amor de mi nombre, yo voy a perdonar aún los pecados futuros de la vida de ustedes. Entonces, ese es el Salvador. Y esto nos enseña otra vez lo que ya hemos estado compartiendo también en el Evangelio de Lucas, que nuestro Dios, hermanos, nos ha salvado de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. En otras palabras, el Señor, una vez que te salva, el Señor te salva de la condenación del pecado, de la influencia del pecado en el presente y de la presencia del pecado en el futuro. Dios nos salva de todo el pecado, hermanos, que afecta nuestras vidas, pasado, presente y en el futuro. Eso no implica que yo no tengo que pedir perdón. Eso no implica que yo no tengo que arrepentirme de mis pecados. Eso no implica que yo no tenga que acercarme al Señor. Tengo que hacerlo de todas maneras, pero Dios, el Dios de amor, está siempre dispuesto y siempre preparado para perdonar mis pecados. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Dios siempre está listo, dispuesto para perdonar mis pecados. Siempre. ¿Entendemos esto, hermanos? Muy bien. Entonces vamos a ver Isaías 43 y vamos a verlo en tres partes. Isaías 43. La primera parte, en los versículos del 1 al 13, Dios es creador, formador y también es redentor. Esa es la primera parte. Isaías 43. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 13. ¿Ya lo tiene ahí su Biblia? Dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Este es un pasaje, hermanos, que ilustra la gran soberanía de nuestro Dios. Dios es soberano en todas las cosas. Él nos ha creado y Él nos ha formado. Y miren nada más el ejemplo en el primer versículo, cuando dice, dice el versículo primero, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. ¿Quién creó a Jacob, hermanos? Dios, Jehová. Y luego dice, y formador tuyo, oh Israel. Y fíjense, este es un proceso, hermanos, de la salvación del pueblo de Israel. Y es un proceso que ilustra también la salvación de nosotros. Mira, por ejemplo, ¿quién era Jacob? ¿Qué significa la palabra Jacob? Deshonesto, ¿verdad? Engañador. Y luego dice, yo te creé, yo soy tu creador. Y cuando tú eras un deshonesto, lo dice, yo te formé, oh Israel. ¿Quién es Israel? Está hablando de la misma persona, pero una persona que ahora ha sido transformada por el Señor. Israel es un príncipe con Dios. Entonces, está hablando de ese momento. ¿Quién eras tú antes de Cristo Jesús? Un deshonesto. Alguien que vivía y estaba sumido en su pecado. Y ahora, hermanos, después de tu encuentro con Cristo Jesús, de la redención de Cristo Jesús a tu vida, ¿quién eres ahora? ¿Un qué? Un príncipe con Dios.
Eres un príncipe que pelea las batallas en el ejército de Jehová de los ejércitos. Eres un príncipe con Dios. Y la palabra príncipe es el hijo del rey. Ese es el príncipe, el que va a reinar juntamente con el rey. Entonces, fíjate cómo el Señor, hermanos, habla de tu creación, porque Él es nuestro creador. Él es el que nos sustenta, pero también es nuestro redentor. Y en ese proceso de redención, Él nos tomó desde donde estábamos y nos hizo sus hijos. Nos tomó desde donde estábamos y nos formó y nos hizo su pueblo. Entonces, vemos aquí, dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre. ¿Cuál es el nombre que Dios nos dio? Mío eres tú. ¿Sí? Mío eres tú. ¿Cuál es la identidad que tenemos nosotros? Soy de Dios. Tú dime quién soy. Yo soy de Dios. Yo le pertenezco a Cristo. ¿Sí? ¿La redención en qué consiste? Que ahora soy de Dios. Tú eres de Dios, hermano. Y esa es una bendición. Le perteneces a Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada. Dice la palabra, ni la vida. ¿Qué más? Ni la muerte. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces yo soy de Dios. Tú tienes a Jesucristo en tu corazón. Eres de Dios. Y eso debe ser una confianza que debes tener siempre en tu vida. Tú eres de Dios y nadie te puede arrebatar de la mano del Padre. Ahí estás seguro en el hueco de su mano. Pero aparte, hermanos, vean el cuidado y el sustento que Dios ofrece a su pueblo. Dice, cuando pases por las aguas. ¿Qué representan las aguas? ¿Qué representó, hermanos, el Mar Rojo para el pueblo de Israel? ¿Qué representó el río Jordán para el pueblo de Israel? Representó la toma de una decisión difícil en su vida. Representó un paso de fe, ¿sí? Un paso de fe importante. Los cristianos, hermanos, si algo nos debe distinguir a los hijos de Dios, son los pasos de fe que constantemente estamos dando a lo largo de nuestras vidas. Muchas veces nos detenemos y nos frenamos y no seguimos avanzando en el crecimiento de nuestra vida. ¿Y sabes cuál es el problema? La falta de fe. Los discípulos de Dios tenemos que creer en Dios. Cada día debemos creer más y más y más en el Señor. Y entonces cuando pases por las aguas, dice el Señor, no te anegarán. Es decir, aun y cuando tengas que cruzar momentos difíciles en tu vida, esa agua nunca se va a subir arriba del cuello. O sea, no te va a negar, no te va a tapar, no te va a cubrir, es lo que está diciendo. Pero hay una razón bien importante que dice ahí el versículo, dice, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y la razón, hermanos, por qué los hijos de Dios permanecemos hasta el fin, es por la presencia de su Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Ahora, hermanos, estoy agarrando la aplicación directa, pero este pasaje tiene que ver con la nación de Israel. ¿Por qué? Porque algunos piensan que Dios terminó su propósito con Israel o que Dios desechó a Israel. La Biblia nos enseña tanto en Isaías como en Romanos que Dios no ha acabado con Israel y que va a volver otra vez con la nación de Israel, pero tomando el principio de que Israel es el pueblo de Dios y que los cristianos somos pueblo de Dios, entonces de aquí sacamos esa aplicación de que Dios está con nosotros. Y la razón, hermanos, por las cuales las pruebas y las dificultades no nos hacen retroceder es por la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, hermanos, Israel quiso regresar? Pero no regresó, avanzó, llegó y poseyó la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y esa es la bendición de los hijos del Señor. Hermanos, nosotros estamos al pendiente de las noticias, ¿verdad? Estamos al pendiente de los sucesos. Estamos al pendiente de la situación del mundo en general. Y algunas cosas que suceden en el mundo, hermanos, pudieran asustarnos, pudieran preocuparnos.
algunas cosas que tienen que ver con la economía del mundo actual pudieran, hermanos, preocuparnos. Pero tú y yo tenemos que saber una cosa. Pasemos por donde pasemos, tú nunca dejes de crecer en tu fe y en tu convicción de quién es Dios para tu vida. Porque aunque pases por las aguas, no te van a negar, porque Dios estará contigo. Aunque pases por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dice el versículo 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Qué? Yo no sé si a ti te emociona esta frase, hermano. Yo no sé si a ti te emociona ver y leer esta palabra. No sé si te entusiasma. Yo no sé si te mueve, hermano, las entrañas. Pero esto que le dice Dios a Israel, dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. O sea, yo soy Jehová, soy tu Salvador. Yo soy tu Redentor. Ahora, Israel, hermanos, no se había portado bien. No se había portado bien. Israel, hermanos, no había sido fiel al Señor. Pero Dios nos enseña, hermanos, que aunque yo dejare de ser fiel, Él permanece fiel. Este no es un llamado a la infidelidad, hermanos. Dios nos llama a ser fieles. Pero no podemos completamente ser fieles porque somos seres humanos. Porque todavía batallamos con este mundo, batallamos con el pecado y con nuestra carnalidad. Pero con todo y eso, tú debes de tener la confianza de que Dios siempre va a permanecer fiel. ¿Y por qué es este llamado, hermanos? Porque nosotros como humanos siempre estamos razonando de manera humana. Y hasta cierto sentido es normal que yo piense que porque yo soy infiel, entonces no me merezco la gracia de Dios. Y no, precisamente se llama gracia porque es algo que no merezco. Que Dios me lo ha dado porque no lo merezco. Esa es la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, al paso de los años, Dios trae pasajes como estos porque Israel había tenido años de tratar con Dios. Israel vivió tiempos de gloria, vivió tiempos de comunión, vivió tiempos en el que Dios, solamente Dios era el Dios de ellos. Pero también, hermanos, llegó un momento en el que ellos se habían contaminado con otros dioses. Y es el momento en el que les está hablando. Los que permanecen fieles, el remanente que está fiel, sepa que yo soy Jehová, tu Dios, soy tu Salvador. ¿Sí? Y luego habla de otras naciones, o sea, el pago de otras naciones. Estas naciones que son Egipto, que son Etiopía y Seba, fueron pueblos, hermanos, que estuvieron ahí para probar a Israel. ¿Por qué Dios permitió estos pueblos, hermanos? ¿Por qué Dios permitió a estos pueblos que estaban ahí? Para que el pueblo se purificara, hermanos. Las pruebas que vienen a nuestra vida, Dios las manda a veces al lugar o los manda a través de otros pueblos. Y estos pueblos se atravesaron en el camino de Israel. Pero ¿qué es lo que quiso hacer Dios con estos pueblos? Hermanos, mandar pruebas a la vida de Israel para purificarlos, para que ellos crecieran. Entonces, y luego después juzgó estas naciones. Y luego dice el versículo 4, porque a mis ojos, no a los tuyos, gracias a Dios. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, y dice Dios, porque yo estoy contigo. Hermanos, estamos terminando este año y estamos por comenzar otro año. ¿Qué es lo que nos debe mantener a los cristianos firmes en la fe? La presencia de Dios con nosotros, porque yo estaré contigo. Dios ha dejado su Espíritu Santo, hermanos, que es la tercera persona de la Trinidad, como un sello en nuestra vida. Lo ha dejado como un sello. En esto conocerá el Señor que son suyos. Sí, por el sello, ¿verdad?, que nos ha dejado, por su presencia que nos ha dado. Entonces, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré.
Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahora, está hablando de la nación de Israel. ¿Sí? Un día el Señor va a regresar a todos, de todos los confines, de todos lados los va a regresar. Pero también, hermanos, el día que la trompeta suene en el cielo y que el Señor venga con voz de mando y con voz de arcángel, el Señor tomará a sus escogidos ¿de dónde? De estos 4 vientos que acaba de mencionar. Veamos la relación, hermanos, que tiene con Israel y que tiene con su pueblo, porque Israel es su pueblo y la iglesia es su pueblo, pero Dios nos enseña en el Nuevo Testamento, en Romanos, que de ambos pueblos Dios hizo un solo pueblo. ¿Sí? Entonces vemos que el Señor es fiel. Dios es creador, es formador, pero también Dios es nuestro redentor. Ahora, Dios es el que sigue guiando nuestras vidas. ¿Cuántos años vamos a durar? Los que Dios quiera. Los que Dios quiera. Si el Señor tardara 20 años más en regresar, o si tardara 30 años más o 40 años más, súmale esos años a tu vida cristiana. ¿Vas a permanecer fiel? ¿Vas a estar en el camino del Señor? ¿Te ves en el redil de las ovejas pastoreadas por Cristo Jesús? ¿Te ves andando de la mano del Señor en 20, en 30, en 40 años? Quizá hay algunos que dicen, es que yo ya no concibo mi vida fuera del Señor. Yo ya no entiendo mi vida fuera de Cristo. Pues hermano, cuidado, el que crea estar firme. Solamente esté cuidando que no caiga. Manténgase firme, porque Dios dice, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Y estas exhortaciones son para aumentar nuestra fe, para que nosotros sepamos que Dios es el mismo, y que aunque nosotros batallamos, y que aunque nosotros luchamos, y que aunque nosotros no somos fieles como el Señor, Dios siempre va a permanecer fiel. Ahora, Dios, hermanos, es el que sigue al cuidado de nuestra relación con Él. Mira cómo Dios cuida nuestra relación con Él. Versículo 14. Así dice Jehová, Redentor vuestro. Otra vez aparece la palabra Redentor. El Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo que quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Cuando la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos la maldad aumentará y que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y cuando la Biblia nos habla de todo esto, ¿no te surge una pregunta en lo más íntimo de tu corazón y de tu interior? ¿No te surge una pregunta que te dice, ¿y yo estaré fiel? ¿Y yo seré fiel? ¿O seré de los que el amor de muchos se enfriará? ¿O yo de cuáles seré? ¿De aquellos que empiezan a participar de la maldad de este mundo? Pero sabe, hermano, que Dios es el que va a cuidar a su iglesia. Él es el que va a mantener a sus escogidos. Él es el que los va a guardar y el que los va a proteger en todo momento. El Señor es el que estará ahí. Él dará ríos en la soledad, dice Dios en su palabra. Él abrirá camino en el desierto.
Él es el que abrirá senda a través del mar. Él es el Señor. Así que, hermanos, ¿qué importa lo que suceda? Nosotros vamos a permanecer firmes en Cristo Jesús por Él, no por nosotros. ¿Por quién es Él para con nosotros? Porque Él ha prometido guardarnos. Yo soy Jehová, santo vuestro, creador de Israel. Soy vuestro rey, dice Dios. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Hermanos, no sabemos qué cosas y no sabemos si a nosotros nos vaya a tocar, pero a muchos cristianos, hermanos, les tocará tratar de defender su fe en Cristo Jesús, y el Señor es el que nos protegerá. Mira, hermano, vienen tiempos, si en este sexenio que termina para nosotros en México, ¿sí? Vimos algunos intentos de maldad. Unos prosperaron, otros no prosperaron. ¿Sabe? En el siguiente sexenio van a prosperar. Y un día nos van a estar pidiendo, hermanos, como en los primeros tiempos, como en los tiempos de los apóstoles, que neguemos nuestra fe, que retrocedamos, que neguemos los principios de nuestra fe cristiana, que nos vayamos tras de la maldad. ¿Por qué? Porque el mundo ve tanto la maldad. Tú sabes que en Estados Unidos ya se están aprobando leyes que son contrarias a la voluntad de Dios. Esa nación que creció, que nació con la bandera de Jesucristo, que nació con la bandera de la fe, con la constitución basada en la palabra de Dios, ahora están aprobando reglas que son contrarias a los principios de Dios. Entonces, hermano, nuestros hermanos de allá de Estados Unidos, los pastores de Estados Unidos, las iglesias de Estados Unidos, ¿qué van a hacer ante esas reglas que se han aprobado? ¿Qué va a pasar cuando un pastor diga, yo no voy a casar un matrimonio entre dos personas del mismo sexo? ¿Por qué? Porque Dios no lo aprueba. Y que digan, pues va a haber cárcel, y va a haber multa, y va a haber lo que venga. ¿Qué va a hacer ese pastor? ¿Va a tener fe? ¿Va a retroceder en su fe? Aunque el amor de muchos se enfriará, hermanos, la fidelidad de Dios promete estar con nosotros. Dice, yo voy a estar contigo. Aunque cruces por las aguas, allí voy a estar yo. Aunque te enfrentes al mar, dice, yo voy a abrir camino en el mar. Aunque tengas que pasar por el desierto, yo voy a abrir camino en el desierto, dice Dios. Porque Él, hermanos, es el que nos mantiene fieles a Él. Nosotros como seres humanos no tenemos de dónde, hermanos. Honestamente, no tenemos de dónde echar mano para mantenernos fieles más que creer que Dios es poderoso para mantenernos fieles en su camino. Así que, hermanos, venga lo que venga, como cantábamos ahorita, yo seguiré cantando, ¿verdad? Hay 10,000 razones para alabar a Dios, dice este canto. Venga lo que venga, o suceda lo que suceda, o pase lo que pase. Nosotros tenemos que mantenernos siempre firmes, sirviendo y siguiendo a nuestro Dios. Amén. Y luego, hermanos, Dios es el que perdonará mis pecados también en el futuro. Dice el versículo 22, dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Pero luego, vean lo que dice el versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores
prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Pero el punto clave en estas tres secciones es cuando Jehová dice yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Israel, hermanos, llegó al punto de crucificar al Señor Jesucristo. Y llegó al punto de decir que su sangre sea sobre nuestra cabeza. Llegó al punto de ellos estar en contra de lo que Dios, del Salvador que Dios había mandado para ellos. Pero aún así Dios dice, yo voy a borrar tus rebeliones. Yo voy a borrar todas esas maldades y me acordaré. Y otra vez volveré a trabajar con Israel. Y sabes, hermano, Dios va a volver a trabajar con Israel en un tiempo, en un momento. Otra vez Dios va a volver el corazón de ellos, aunque de una manera muy dura, aunque de una manera muy espantosa inclusive, aunque de una manera muy terrible, todo esto tenga que suceder, pero Dios hará que Israel vuelva otra vez al Señor. Vuelva otra vez al Señor. Y también Israel será, hermanos, en ese evento, el máximo proclamador de la gloria de Dios en ese momento. ¿Sí? Y será el avivamiento más grande que surja, el avivamiento en el que más personas se conviertan a Cristo en un evento. Será el avivamiento más grande. Pero Dios lo dice, todo eso es por amor a mí mismo. Dios pudo haber desechado a Israel hace mucho, pero no lo hizo por amor a ellos, por amor a Él, por amor de su nombre y también por amor a ellos. Pero, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Una de las cosas que al cristiano le cuesta trabajo entender muchas veces es, ¿cómo así? Yo acepto a Jesucristo una ocasión, una vez, y soy salvo para siempre. ¿Qué no tengo que seguir cuidando yo mi salvación? ¿Qué no tengo yo que seguir trabajando en mi salvación? Y hermanos, no. La salvación que Dios nos da es por un sacrificio que Dios hizo una vez y para siempre. Una vez que tú pones tu fe en Jesucristo y que Dios te engendra como su hijo, ya eres su hijo. Ahora, hay hijos que en el momento son transformados, en el momento son cambiados y en el momento rinden su vida al Señor. Hay otros que tardan un poco más de tiempo conforme van creciendo. Hay otros que tardan más tiempo. Pero el Señor, esa semilla que sembró, esa decisión que tomaste, el Señor los hace volver. Y lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Miren, hermanos, ¿cuántas personas escucharon a Jesucristo en unas escuelitas bíblicas cuando eran niños, hermanos? ¿Y cuándo es que vuelven al camino del Señor? Cuando ya son adultos y regresan al camino del Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor con esa semilla que se sembró en el corazón de un niño que en su inocencia, en aquel momento, en su edad corta, ¿sí? Él profesó creer en Cristo. Él profesó aceptar a Jesús. Él profesó poner su confianza en Dios como Salvador de su vida. ¿Qué hace Dios? ¿Lo desecha porque se fue al mundo? ¿Lo tira a la basura? ¿Qué hace Dios? Los regresa. En algún momento Dios los hace volver. A veces tienen que volver sufriendo las consecuencias del mundo, ¿verdad? A veces tienen que volver sufriendo la maldad o las cosas que hicieron cuando estuvieron en el mundo. Pero Dios en su gracia y en su misericordia los regresa a aquellos que pusieron su fe una vez en Cristo Jesús. Hay personas que siendo adultos conocen a Cristo Jesús, que desarrollan un amor por Dios muy rápido, pero luego a veces se apartan por una prueba, por un mal testimonio, por una situación difícil que vivieron, se apartan del camino del Señor. ¿Y qué hace Dios? Los vuelve a traer otra vez al camino. Si ellos confiaron en Cristo, si ellos aceptaron a Jesús, muchas veces Dios les da la oportunidad de regresar otra vez al camino de nuestro Dios.
Entonces yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Así que, hermanos, Dios perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros en Cristo Jesús. Nuestros pecados son perdonados en Cristo Jesús. Estamos por comenzar un nuevo año, 2018. Y el mundo está esperando, hermanos, que la iglesia muestre a Cristo, como cantamos ahorita. El mundo está con la necesidad de conocer a Jesucristo como Señor de sus vidas. Pero la iglesia, hermanos, y particularmente la iglesia de aquí de Monterrey, de la ciudad de Monterrey, no estoy hablando de todas las iglesias en el mundo, pero las iglesias de aquí de Monterrey nos hemos, por hablar de manera general, sumido en el materialismo y en el conformismo de una vida religiosa. Eso no es lo que Dios está esperando de nosotros. Dios quiere que nosotros, en el mundo, donde quiera que estemos mostrando al Señor Jesucristo. Ahí donde tú trabajas, hermano, la gente debe encontrar a Cristo en tu persona. Hermanos, en el seno de tu familia, ahí en tu hogar, hermanas con sus esposos, hermanos con sus esposas, con sus hijos, ahí nuestros hijos tienen que ver a Cristo en nosotros. Nosotros tenemos que ver, los varones, a Cristo en nuestras esposas. Las esposas tienen que ver a Jesucristo en sus maridos. Sí, este mundo necesita ver a Cristo. Muestra a Cristo. Es necesario que nuestra fe, hermanos, sea fortalecida en Dios. Por eso Dios nos está hablando de su soberanía en Isaías 43. Ellos estaban saliendo de ese cautiverio, pero Dios les recuerda cómo le hizo para sacarlos del cautiverio de Egipto. Cómo los sacó en medio del mar, para que ellos creyeran que el mismo Dios que había sacado a aquel Israel en el cautiverio de Egipto es el mismo Dios que los iba a sacar a ellos del cautiverio de Babilonia. El mismo poderoso Dios que los libró en el pasado es el mismo Dios que va a librar a Israel en el presente. Y es el mismo Dios que va a librar a Israel en el futuro. Un día, en el tiempo futuro, el mismo Dios los va a librar a ellos. Entonces, por eso está hablando del pasado, del presente y está hablando del futuro. Los cristianos, al igual, tenemos un pasado, el momento en el que fuimos cambiados de Jacob a Israel. El momento en el que nosotros aceptamos a Jesucristo y ya no somos llamados más pecadores, sino que ahora somos los santos de la iglesia, los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro pasado, pero nuestro presente es cuando tenemos que pasar por las pruebas, por las dificultades, por mantener nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y nuestro futuro es que en Cristo Jesús, hermanos, nosotros somos más que vencedores. No hay nada que vaya a suceder que nos pueda apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, por amor de Dios mismo, por el amor de Él. Entonces, esa es la confianza que tenemos. Este pasaje nos exhorta y nos anima a comenzar este 2018 con los ojos puestos en el Señor. Soy cristiano por la gracia de Dios. Soy hijo de Dios. Ese es mi nombre. Soy de Él. Le pertenezco. Soy hijo de Dios. Soy un príncipe con el Señor. Viene un año nuevo. ¿Qué voy a hacer? Voy a crecer en mi fe en el Señor. No voy a vivir de las historias del pasado, ¿sí? No voy a vivir de los éxitos del pasado. No voy a tratar de recordar y decir, no, en aquel entonces me acuerdo cuando comenzábamos la vida cristiana y que dejábamos todo por servir al Señor y vivimos de esas experiencias gloriosas de lo que hacíamos antes por el Señor. No, viene un 2018. ¿Qué vas a hacer para Dios? Hay cosas nuevas que Dios va a hacer. ¿Sí? Y es lo que trata de explicarles aquí a mediación. Dice, en el versículo 16, 17, 18 dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo que dan
quedan apagados. Luego dice el versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Pareciera una contradicción porque él está hablando del pasado. Dios está a través del profeta recordándoles lo que vivieron en Egipto, pero les dice, no os acordéis. Pareciera una contradicción, pero lo que te está diciendo es, vienen cosas nuevas. Es lo que está diciendo, dice, he aquí, versículo 19, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz y no conoceréis. Obviamente está hablando de lo que iba a hacer con ellos en aquel entonces. Pero déjame decirte, hermanos, hay muchos cristianos que viven de sus glorias del pasado. Hay muchos cristianos que tratan de justificar su vida y su fidelidad al Señor en lo que hicieron cuando comenzaron su vida cristiana. En cómo salieron de la esclavitud del pecado y cómo Dios los puso en el camino de Dios. Y eso fue un paso tan grande que dieron en su vida, que todo el tiempo están recordando eso como si Dios no tuviera poder para hacer algo nuevo, grande y maravilloso en este presente para ti. Estamos por enfrentar un 2018 y todavía hay muchos retos grandes para la iglesia, retos maravillosos para la iglesia. Tenemos, hermanos, que crecer todavía la iglesia. Así que no vivamos de cómo es que Dios nos sacó de Egipto. Dios nos sacó de Egipto, gloria a Dios, ya quedó atrás. ¡Qué bendición! 2018 está por comenzar. Estamos por desempacar un nuevo año. Vamos a vivirlo y Dios va a hacer cosas nuevas con nosotros. Es lo que está tratando de enseñarles. Ellos estaban en la esclavitud, en el cautiverio, y dijo, no tienen que recordar cómo los sacó de Egipto. Ahora Dios va a hacer cosas nuevas. Ahora Dios va a hacer cosas grandes con ustedes. Ustedes van a salir del cautiverio, van a regresar otra vez a su pueblo, van a volver a poner el nombre de Dios en alto y van a tener que proclamar su nombre por las naciones. Lo tienen que volver a hacer, porque ese es el propósito por el cual Dios tenía a Israel y es el mismo propósito por el cual tiene la iglesia. ¿Sí? Para proclamar el nombre de Jesucristo a las naciones. Que el mundo conozca a Jesucristo a través de la proclamación de la iglesia. ¿Sí? Una iglesia sin fuerza lo podrá hacer. Una iglesia desanimada lo podrá hacer. Una iglesia en pecado lo podrá hacer. Una iglesia que está metida en las cosas del mundo lo podrá hacer. No. Necesitamos una iglesia que cree en Cristo. Necesitamos una iglesia que tiene su esperanza puesta en Jesucristo. Porque la tarea que Dios tiene para nosotros en este 2018, hermanos, es una tarea grande. Grande. Más grande que todas las historias que nosotros pudimos haber vivido en el pasado, en nuestro camino con Cristo. Dios tiene cosas más grandes todavía. Amén. Entonces reforcemos nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta hora, venimos delante de ti, Señor, para pedirte que nos ayudes. Que nos ayudes, Dios, a aumentar nuestra fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Hazla crecer.